En general, yo pienso que los acuerdos de La Habana son unos malos acuerdos, son inconvenientes para el país, inconvenientes para las víctimas, para la seguridad nacional y para la reconciliación entre los colombianos. En primer lugar, el punto de justicia. La verdad, monda y lironda, es que los terroristas de las FARC, responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes atroces, crímenes de guerra, que son los peores crímenes que se pueden imaginar, porque no solamente ofenden a la víctima, a su entorno, a la comunidad, sino a la humanidad entera. O sea, reclutamiento de menores, esclavitud sexual de niñas campesinas, secuestros, masacres, desplazamiento forzoso, desapariciones, esos crímenes no van a tener castigo. Bastará con que el responsable reconozca que los ha cometido para no pisar un día una cárcel. Les impondrán algunas sanciones puramente simbólicas, como regar lechugas los sábados por la mañana, cosas por el estilo. Son sanciones que son groseramente, burdamente desproporcionadas, inadecuadas frente a la gravedad de los delitos. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, en el artículo 77, establecen que esos crímenes deben ser castigados hasta con 30 años de prisión y en casos excepcionales hasta con cadena perpetua. Eso lo dice el Estatuto de Roma, que fue suscrito por el gobierno colombiano, por el Estado colombiano, y que obliga pues al Estado colombiano a cumplirlo. Esa falta de castigo, esa falta de sanciones eficaces, ofende a las víctimas, eso genera desmoralización social, un mensaje para las futuras generaciones de que el crimen sí paga. Si una persona mata a otra, le dan 60 años de cárcel, pero si es responsable de 100, 200, 500 o 1000 crímenes, no paga un solo día de cárcel. Adicionalmente, está el tema de la elegibilidad. O sea, estos criminales no solamente no van a pagar un solo día de cárcel, sino que se les va a premiar con curules gratis en el Congreso. El gobierno colombiano dice, no, es que van a tener que ir a elecciones. Sí, es verdad, pero no importa el número de curules, de votos que saquen, no importa los votos, van a tener 5 curules en el Senado, 5 curules en la Cámara, sin importar el número de votos, y adicionalmente 16 curules más en la Cámara de Representantes, en unas circunscripciones especiales de paz, donde solamente las FARC van a poder presentar candidatos. Es decir, los partidos políticos de la democracia no van a poder presentar candidatos en esas 16 circunscripciones especiales de paz, que van a elegir 16 representantes, todo lo cual suma 26 curules gratis para las FARC. Solamente hay que tener en cuenta una cosa: las negritudes y los indígenas en Colombia representan el 30% de la población colombiana. Las FARC no representan prácticamente a nadie, no tienen ninguna legitimidad política ni representatividad social, se representan ellos mismos y sus fusiles. Sin embargo, les dan 26 curules, mientras a los indígenas y a los negros, que representan el 30% de la población, solamente les dan 3 curules. Entonces eso es una desproporción inmensa. Está el tema del narcotráfico. Va a ser declarado un delito político, con eso el delito político. No van a recibir castigo por el narcotráfico, van a quedar protegidos de la extradición, y por si fuera poco, se ha concertado una política antidrogas con el que es el principal cartel de la cocaína. Esa política concertada en La Habana ya se está aplicando en Colombia y se basa en que no va a haber más fumigaciones de las plantaciones de coca, que en adelante las erradicaciones de los cultivos van a ser manuales y voluntarias con los cocaleros. Pues manuales, voluntarias, concertadas con los cocaleros y graduales. Y solamente se van a hacer después de que el Estado haya hecho grandes inversiones en las zonas cocaleras para crear infraestructura, comercialización, puestos de salud, centros educativos, etcétera, 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 grandes inversiones
que pueden demorar 10 o 20 años en esas zonas antes de empezar a erradicar de manera concertada con los cocaleros esas plantaciones. No se les obliga a entregar los recursos del narcotráfico para reparar a las víctimas. Las FARC son el principal cartel de la cocaína. Son el tercer grupo terrorista más rico del mundo, según la revista Forbes y según la revista The Economist. Sus patrimonios, sus bienes, sus recursos pueden sumar hasta 10.000 millones de dólares, según la revista The Economist. Esto daría para que las FARC fueran los principales responsables, como verdugos que son, de la reparación material de las víctimas. No se les obliga a entregar ni un solo peso. Por el contrario, va a ser el pueblo colombiano, todos con nuestros impuestos, las víctimas, las que van a financiar la reinserción de las FARC y la actividad política de las FARC, el partido que vayan a crear. Son cerca de 70.000 millones de pesos que se le van a dar a ese nuevo partido, 31 emisoras de radio, un canal de televisión, se les va a financiar un centro de estudios, un centro de pensamiento. A cada guerrillero se le va a dar 25 millones de pesos. Todo lo cual, digamos que ofende a los colombianos, sabiendo que las FARC son, como son probablemente, el principal cartel de la cocaína a nivel nacional y a nivel internacional, y tienen inmensos recursos con los cuales podían financiar no solamente su reinserción, sino reparar a las víctimas. Esos recursos van a salir del bolsillo de los colombianos, de los impuestos, del ingreso del Estado. No se ve la verdad de dónde, porque en el punto primero, que habla de una reforma rural integral, pues se han enunciado una enorme cantidad de programas, de inversiones, claro, todas manejadas conjuntamente entre el Estado colombiano y las FARC. El Ministerio de Hacienda nos ha dicho en el Congreso que no hay ni una sola cifra sobre cuál sería el costo de esas inversiones. En una sesión de control político que se le hizo al ministro de Hacienda en el Senado, allá dijo que el Ministerio de Hacienda no tenía una cifra y que por tanto no podrían calcular cuál sería el costo del postconflicto en términos, por ejemplo, de esas inversiones rurales. Lo que sí sabemos de cierto es que el presupuesto general de la Nación que se va a presentar al Congreso tiene en su proyecto una disminución sustancial de los recursos del Ministerio de Agricultura, en cerca del 20-25%. Es decir, no solamente no se van a incrementar los recursos para el campo, sino que se van a disminuir, a pesar de que haya esa enorme cantidad de compromisos en los acuerdos de paz. La consecuencia de ese acuerdo de La Habana, que ya se está ejecutando, es que se han duplicado los cultivos de coca. Lo dice las Naciones Unidas y lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con distintas metodologías y con cifras un poco diferentes. Ambos estudios demuestran que entre el año 2012 y el año 2015 se duplicaron los cultivos de coca en el país. Y ambos estudios también demuestran que la producción potencial de cocaína en el país se triplicó. O sea, hay 3 veces más cocaína a hoy que cuando se empezaron los diálogos de paz de La Habana. De hecho, la coca está legalizada en el país. No hay una ley que lo diga, pero como está prohibida la erradicación forzada y las fumigaciones, o reducidas al mínimo, pues de hecho hay una legalización de las siembras de coca. Esto es muy nocivo y muy peligroso para la seguridad nacional. Volveremos a nadar en mares de coca, el narcotráfico volverá otra vez a imperar, las mafias del narcotráfico, con todas las secuelas de violencia, de corrupción, de desequilibrios económicos, generando esa cultura del dinero fácil, del enriquecimiento súbito, que va en contra de la cultura del trabajo y de la laboriosidad de los colombianos. Eso producto de este mal acuerdo de paz de La Habana. El tema de la reforma rural integral se basa, sobre todo tiene como punto nodal hacer una redistribución de la tierra.
bajo el supuesto, que nosotros consideramos equivocado, de que el tema de la tierra es el principal factor del problema campesino, digamos. Eso no es verdad. Los campesinos, en el último paro reciente que se hizo, que según el presidente Santos no existió, el tal paro agrario no existió, eran campesinos paperos, eran campesinos cafeteros, cacaoteros, lecheros, productores del pan coger en Colombia. Protestaron por muchas cosas, menos por falta de tierra. Protestaron por la carestía de los insumos, por el endeudamiento, por falta de crédito, por falta de infraestructura y comercialización, etcétera, etcétera. Nunca hablaron del tema de la tierra. Esos 3 millones de hectáreas saldrían de la extinción de dominio y la expropiación de tierras que no tendrían, que no tuvieran en ese momento de expropiarse una adecuada función social o una función ecológica. ¿Quién va a determinar que tal tierra o tal otra está siendo explotada adecuadamente desde el punto de vista de la función social de la tierra o desde el punto de vista ecológico? ¿Cuáles son los criterios para decir esta tierra sí está siendo adecuadamente explotada y esta no? No lo sabemos. Esos criterios los van a concertar conjuntamente el gobierno y las FARC. Eso ha generado una enorme incertidumbre en el agro colombiano. Nadie está invirtiendo un peso en el agro colombiano. En primer lugar, porque no se sabe si la tierra va a ser expropiada o no. Y en segundo lugar, porque las reglas del juego pues, no son muy ciertas. Eso es perjudicial totalmente para la agricultura. El otro punto es que es absolutamente inaceptable que el gobierno concerte de tú a tú no solamente el diseño de la política agropecuaria, sino la ejecución de esa política agropecuaria con las FARC, que han sido los tradicionales históricos enemigos del campo colombiano. Las principales víctimas de las FARC han sido los campesinos pobres, campesinos medios, grandes empresarios del campo. A unos les ha reclutado a sus hijos forzosamente. Hay cerca de 12.000 casos documentados en la Fiscalía General de la Nación de niños reclutados por las FARC. Los casos de violaciones de niñas, de embarazos forzosos, de abortos forzosos, de fusilamientos porque se niegan a abortar, son innumerables y también están documentados en la Fiscalía. A los campesinos los han extorsionado, los han vacunado, los han secuestrado, les han expropiado sus tierras. Más de 1 millón de hectáreas, según las mismas cifras de la Presidencia de la República, le ha usurpado las FARC a los campesinos en Colombia. No hay una palabra en el acuerdo de paz que obligue a las FARC a devolverle esas tierras a sus dueños legítimos. Así que ese acuerdo del tema rural también es un mal acuerdo concertado con los enemigos del campo colombiano. Es como si el gobierno mañana decidiera concertar la política monetaria del país con los asaltantes de los bancos. Es más o menos igual, concertar la política agropecuaria con los verdugos del campo. Las FARC han dicho en innumerables ocasiones que ellos no han ocasionado ningún daño al país. Tienen ese cinismo, lo han dicho varios de sus voceros. Que si acaso han ocasionado algún daño ha sido involuntario y ha sido un daño colateral, un daño no deliberado. Totalmente falso. Está comprobado. Todos los estudios de entidades nacionales, internacionales, señalan, por ejemplo, que el tema del secuestro fue una política sistemática de las FARC para secuestrar a decenas de miles de colombianos, que el reclutamiento de menores era también, lo dice la Fiscalía General de la Nación, una política sistemática, era toda una política sistemática de las FARC, el tema de la esclavitud sexual también, el desplazamiento forzoso, el secuestro, la extorsión, etcétera, eran políticas sistemáticamente realizadas. Pero las FARC dicen que eso no es verdad, que tendrán un puñado de niños si acaso en sus filas y que si hay alguno fue porque nunca lo reclutaron forzosamente, sino porque lo acogieron
para protegerlo de la persecución de los paramilitares, lo cual es una afrenta totalmente contra la verdad. Entonces, a las víctimas no se les va a reconocer el daño, no se les va a mostrar arrepentimiento, no se les va a pedir perdón. Por el contrario, según la política oficial, las víctimas son las que tienen que perdonar. Es el mundo al revés. Y en el tema de la reparación, a las FARC no se les obliga, como dijimos, a entregar esos inmensos recursos de narcotráfico para reparar a las víctimas, sino van a ser las víctimas las que a través de sus impuestos terminen financiando la reinserción de las FARC y la actividad política de las FARC. Los verdugos no reparan a las víctimas, son las víctimas las que financian a los verdugos. Como no va a haber justicia, porque insisto, no va a haber penas de cárcel, penas privativas de la libertad, como lo ordena el Estatuto de Roma, entonces eso también pues, va a ofender a las víctimas. Así que creo que hay una revictimización de las víctimas en Colombia, van a tener que financiar a las FARC, van a tener que soportar que aquellos que fueron esos verdugos que asesinaron a sus familiares, secuestraron a sus hijos, van a ser mañana los que hagan las leyes, los que participen en los consejos municipales, en las asambleas departamentales o hagan las leyes en el Congreso, o sean los alcaldes en los municipios que fueron destruidos de manera inclemente por las FARC. Así es de que ese tipo de acuerdos, donde no hay justicia, lo que genera es, en lugar de un ambiente propicio para la reconciliación, por el contrario, como no hay arrepentimiento, como no hay perdón, se propicia es el surgimiento del rencor y de los deseos de venganza. Cuando el Estado no administra justicia, la gente tiende a tomarse justicia por su propia mano. La falta de justicia crea un ambiente propicio para el reciclaje de la violencia, para que surjan nuevos tipos de violencia en el país, y eso atenta obviamente contra una paz estable y duradera, que es lo que deseamos los colombianos.